17 horas, 10 minutos, amigas y amigos, muy buenas tardes. Iniciamos los diálogos de Punto Noticias. Invitado esta tarde Jaime Arciniegas, dirigente del Parlamento Laboral. El gobierno de Ecuador anunció medidas económicas que afectan principalmente a los trabajadores públicos, además de reformular la deuda externa e incrementar las retenciones en el sector bancario, petrolero y telecomunicaciones. El jefe de Estado habla de un plan de austeridad. El jefe de Estado también sostiene que con esto se va a lograr posibilidades de prosperidad con el aval de organismos multilaterales que podrían ayudar en este momento de crisis global y también de crisis interna a superar la actual situación ecuatoriana. ¿Qué tan cierto es esto? Le pregunto. ¿Cómo está? Bienvenido, Jaime. Bueno, muchas gracias. Bueno, si bien es cierto, los impactos que ha tenido el COVID-19 está afectando de manera global, pero en el caso del Ecuador, cuando hablábamos, no estamos hablando ahora de una situación de crisis, como dice el gobierno y el sector empresarial básicamente. Hay que diferenciar entre aquello que se puede llamar una crisis económica generalizada y otra cosa es señalar que tenemos dificultades en la caja fiscal. Si quieren llamarle crisis fiscal, bueno, pueden llamarle crisis fiscal, pero cuando usted tiene un presidente, un ejecutivo, en la que tiene que tomar medidas, debe priorizar, por lo menos ese es nuestro punto de vista, no afectar a la mayoría de los ecuatorianos, pero sí debería entonces mirar efectivamente cuál ha sido el comportamiento del aparato productivo en el país y en muchos de los casos del aparato especulativo. Y ahí es donde nosotros no coincidimos con el presidente de la República, porque se ha venido hablando mucho sobre las dificultades de la caja fiscal y sobre esa base ha habido una serie de actitudes gubernamentales que riñen con la lógica de proteger al sector pobre, digamos a la clase media en particular. Y ha habido una cantidad de prebendas para los sectores pudientes del país. Si hablamos entonces que estamos en crisis, ¿cómo puede ser posible que en un momento determinado se les condonó deudas, intereses, remisiones? Se habló en principio de que eran 4.000 millones de dólares que estaban en disputas por temas del sistema de rentas internas. Finalmente se logró, según lo que han dicho, una recaudación de alrededor del 50, perdón, se les condonó el 50% de los 4.000 millones. Entonces estamos hablando de 2.000 millones aproximadamente que fueron beneficiarios, ¿quién? Los grupos de poder. Aparte de las exenciones tributarias que van por largo, ¿no? Ah, sí. De 10, 20 años. No, y por supuesto, por ejemplo, otro de los temas que se habló también es la eliminación del 50% del impuesto a la salida de capitales. Ajá, Por otro lado, también igual se eliminó el anticipo del impuesto a la renta. Que ahora lo vuelven a poner 0,75%, que no significa nada. Que habría que ver, es que no es así. A ver, ¿por qué no es así? Porque aparentemente asomaría como que los bancos, como que las petroleras y las telecomunicaciones van a aportar algo. Bueno, por lo menos de lo que yo pude apreciar acá. Claro, el cálculo es casi nada. No digamos eso, pues es que el tema hay que cogerle en su verdadero sentido. Dice, vamos a incrementar en el 0,75 las retenciones en la fuente de impuesto a la renta en las empresas, como por ejemplo, dice, las del sector bancario, petrolero y telecomunicaciones. Pero dice, ¿no? Las retenciones en la fuente de impuesto a la renta en las empresas. ¿Quién termina pagando estos tributos del 0,75%? ¿Pagan los bancos? ¿Pagan las gasolineras o las industrias petroleras o pagan la telecomunicación? Sé dónde va, correcto. Entonces, no es que, al menos visto así como señaló el presidente, no es que les va a agravar el 0,75% a estos sectores, para nada. No, es al revés. Terminamos pagando nosotros mismos. Exactamente. Entonces, tenemos, por un lado, preferencias para el sector de la derecha, particularmente de los banqueros. A ver, decimos que estamos en crisis. Insisto, tenemos deficiencias o falencias en la caja fiscal. Pero solamente miremos cuál fue la rentabilidad de uno de los sectores, el bancario.
Una de las más altas de la historia. Me parece que era algo más de 600 millones de dólares. 680 millones más. Exacto, en el año 2019. Y según lo que se ha dicho, la crisis viene desde el 2014, 15 para acá. Pero ellos siempre han estado bollantes. Pero por supuesto, pues sí. Si miramos, por ejemplo, la rentabilidad que han tenido las telefónicas históricamente, dos telefónicas en un momento determinado. Movistar y no se diga claro. Llegaron a un pico que superaron los 780 millones de dólares. Dos sectores, digamos, un sector de las telecomunicaciones. Si a la par también miramos que del 50% de los 4.000 millones de dólares que se iba por este tema de la condonación de intereses, multas y todo, el 80% de la recaudación, mejor dicho, de lo que dejaron de aportar, fueron beneficiarias el 50% de la totalidad de las empresas que habían, 50 empresas, 50 industrias del total de los tantos miles que había. ¿Y cuáles son? Empresas petroleras, etcétera, ¿no? Grupos de amiguitos que viven en Cuenca, además, de unos grupos bastante pudientes en el país. Entonces, el jury, dice usted. Eso está en las informaciones que lo tenemos, sabemos. Sí, ¿no? Entonces, hay un gobierno, desde nuestro punto de vista y como Parlamento Laboral hemos venido analizando. Un gobierno debería estar para proteger a la mayoría de los ecuatorianos. Pero nos damos cuenta que la actitud del gobierno es de proteger y generar prebendas para un sector pudiente del país, olvidándose de la masa de población. Pero ¿qué más se dice ahí? Que va a haber una contribución de parte de los servidores públicos que ganan de $801 para arriba hasta 1.501, me parece que es el 4%. Y los 8%. El otro es 8%. A ver, ¿en el Ecuador vivimos un Estado de Derecho o no vivimos un Estado de Derecho? Se supone que sí. Tenemos que someternos a la ley y a la Constitución. Artículo 328. Exactamente. Entonces, si me permite darle por lectura, favor, tenga la bondad. Dice el tercer párrafo del artículo 328, para ser preciso. El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona trabajadora. Clarito. Un descuento o una contribución de esa naturaleza debe partir de la voluntad del trabajador, porque por norma constitucional no se puede disminuir esa remuneración. Entonces, es un derecho adquirido que no puede ser violentado. Y es norma constitucional. O sea, la norma de mayor jerarquía en el país. Sin duda alguna. Entonces decimos, bueno, ¿qué le pasa al presidente de la República? ¿Y qué le hace hacer esa propuesta? Porque no creo que salga del mismo. O de pronto sí. ¿Qué cree usted? Y usted me hace porque referencia... está gobernando el sector empresarial. A eso quería llegar. Bueno, vamos. Miren, nosotros conocemos como gabinete ministerial, ¿verdad? ¿Cuándo se reúnen los ministros para debatir, dialogar? ¿Qué hemos visto nosotros como Parlamento? Ese es un gabinete empresarial. Y prebendario. Y miremos entonces quiénes nomás son ministros en este gabinete empresarial. Está clarito. Entonces, nuestra visión es que el presidente de la República está cercado por este sector empresarial y que, claro, teniendo la oportunidad de estar en el poder, todo el agua jalan para su molino, como siempre, y para nuestros sectores, en cambio, hay que contribuirle al país. Usted recuerde que hace poco nada más se estableció asimismo una ley de incentivo productivo. Claro, lo recuerdo muy bien. Y ahí decían que las empresas van a aportar el 1 por 1000, aquellas que tenían, me parece, una venta superior a los 5 millones de 5 dólares. millones. 1 por 1000. Imagínese. ¿Cuánto le descuentan al servidor público del que gana 801? 4%, que es una enorme diferencia entre aportar el 1 por 1000, que el 4%, y si es el otro, que es hasta 1501, de 1501 en adelante, del 8%. 8%. O sea, siempre el ajuste para los sectores de la clase media en particular, porque sí, nosotros estamos conscientes que aquí hay una clase pobre, una clase desposeída, que hay que
brindarle la solidariamente Estado, sí, de hecho los trabajadores que estamos y lo hacemos a través del IES, evidentemente. Exactamente, a través del Seguro Social nosotros le contribuimos, ¿no? Porque, bueno, la Constitución habla de la universalidad, habla de la obligatoriedad, pero particularmente la solidaridad, y por eso es que contribuimos al Seguro Social Campesino, contribuimos también a los discapacitados, porque también se hace un aporte, y adicionalmente, algo que no deberíamos nosotros, no es responsabilidad de los afiliados a la Seguridad Social el atender en este caso por responsabilidad constitucional, las enfermedades catastróficas, la atención de enfermedades de jubilados, a los niños y jóvenes hasta los 18 años que se incrementó y todo lo demás, y ahora estamos con dificultades en el Seguro Social. Es decir, los pobres financiando a los pobres, siendo solidarios como corresponde, y los ricos vivan su fiesta. Yo hacía referencia en medio de comunicación también. Yo me veía como en este lugar, ¿no es cierto? La clase media aquí, la clase pobre a mi costado, y veíamos pasar tan campantes como ese Johnny Walker, usted recordará, con bigotes, chiva, bonete y con tirantes, pasar a la banca, pasar a las empresas telefónicas, las empresas petroleras, las empresas cementeras, y hasta esas. Entonces, ¿qué tipo de gobierno es el que tenemos? Bueno, esa es la gran pregunta. Sabemos que el gobierno está dirigido por el sector empresarial, y un sector empresarial prebendario que ha desbalanceado la balanza comercial, lo sabemos, que siguen importando más que exportando y destruyendo inclusive en un momento dado el sistema mismo de dolarización, y sacando capitales. Mire, ¿y entonces? Cuando nosotros los ecuatorianos, cuando pasamos de la crisis que se llamó en el 99, que ese fue el atraco más grande el más grande de la historia, de la banca, cuyos protagonistas siguen vigentes, de la banca, están cogobernando. Exactamente, sí. Cuando en esa época ya tuvimos un sacudón fuerte y dijeron, y bueno, y nosotros también hemos hablado de la dolarización y le mantenemos y defendemos la dolarización. Pero el sector empresarial, cuando habla que no somos competitivos, y la competitividad siempre se va por el lado de disminuir o eliminar derechos de los trabajadores. Oigan, de repente nosotros tenemos la cara, pero que sepan que la administramos bien. Ellos, muchos de ellos, en la década de los 70, cuando se habló de la sustitución de importación, el gobierno en el boom petrolero, sí, lo recuerdo muy bien, les dieron créditos con facilidades, se creó una industria y se quedaron hasta pero ahora. Para cierto sector, pues. Claro que un sí. sector determinado que ahora es boyante. Si y que consolidó una élite que sabemos que es la que incluso gobierna el país. Claro, y si nos retrotraemos más atrás, desde la época de la colonia, los ricos vienen arrastrando de allá y a los indios les fueron quitando los gran cacaos, etcétera, etcétera. Entonces, figúrese, ¿qué dicen ahora? Es que hay que ser competitivos y por lo tanto hay que modernizar, dicen ellos, el Código de Trabajo, que está viejo, ¿no? Ya tiene 83 años. Oiga, en la medida que nosotros vamos pasando en el tiempo y nos vamos volviendo viejos, nos volvemos sabios. Y cuando usted revisa la legislación ecuatoriana, tiene un concepto humanista muy importante y un alto sentido social, entonces eso no les conviene. A ellos es la plusmarca, el dinero, y la competitividad, eliminando los derechos de los trabajadores. Pero yo me refería al tema de la dolarización. ¿Qué temas más importantes que se dan ahora mismo? Que se están negociando con México la introducción del país a la Alianza del Pacífico. Y resulta que los mexicanos dicen, ¿no? En el tema del camarón, no, señor, nosotros no queremos, dice que que entre el camarón ecuatoriano a México, porque ese camarón ecuatoriano es más barato y nosotros no vamos a poder competir. ¿Y por qué dicen, no? Y porque ellos tienen preferencias en el tema de los combustibles, preferencias en temas de impuestos, de los que les comentaba que les han eliminado, ¿no? Entonces, los empresarios, ¿cómo es esto? No somos competitivos porque tenemos el dólar, porque México o Colombia o Perú pueden devaluar, ¿ya? Devalúan la moneda y no somos competitivos. ¿Y cómo pasa entonces? México dice, no somos competitivos con el Ecuador a pesar de que estamos en dolarización. Claro. Entonces, ¿cómo entender al empresario? Uno tiene una visión de decir, el empresario lo único que hace es buscar ganancia, que es legítima, pero tampoco con acaparar a costilla de los trabajadores. Entonces son estos temas que
En materia de política de Estado, en materia social, por lo menos hemos estado falentes en este Estado, quizá ausentes del Estado, del poder del Estado para proteger a estos Ahora, sectores. ¿cómo entender entonces, sobre la base del análisis que acabamos de dialogar, que en una situación de crisis global, un Estado como el ecuatoriano, en vez de ayudar a la gente que va a entrar en ese estado de crisis, que ya está entrando inclusive en estado de pánico, se le pretenda golpear aún más con las medidas que han sido anunciadas? Porque el presidente acaba de decir que si la crisis se agrava, se habla de la crisis evidentemente sanitaria, de salud, habrá la necesidad de tomar otras medidas, entre comillas. ¿Cómo entender ese nivel de comportamiento cuando a nivel mundial otros países hacen todo lo contrario? Pues ayudan al ciudadano, ayudan al pueblo. ¿Ah? Acá, al contrario, a golpear al pueblo para que el pueblo saque adelante la crisis. Mire, yo traje aquí por favor, una revista, ¿no?, que tiene una importancia muy relevante respecto de los análisis en materia de rentabilidad de las empresas. A los servidores públicos va el descuento del 4 y el 8%. Cuando la Constitución inclusive habla que no debe haber discriminación. Bueno, debe aprobarle la Asamblea eso, ¿eh? Tiene que pasar, necesariamente. Vamos a ver qué pasa. Pero yo digo, que la actitud del gobierno actual de favorecer a los sectores empresariales por todo lo que había manifestado, pero también es discriminatorio, ¿no?, porque solamente pretende gravar a los servidores públicos. Nos dicen que la ley es para todos. Exacto. Y debemos tener, todos somos iguales ante la ley. Y ecuatorianos, pues. ¿Y qué pasa entonces con los privados? ¿Por qué a ellos no quiere toparles? Nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? Está aupado por el sector empresarial. Yo decía, por ejemplo, haciendo referencia a las utilidades que tienen las empresas, que habiendo la fuerza suficiente, la fuerza política y ejecutiva del presidente de la República, en vez de gravar a la gente de la clase media, ¿por qué no grava a los grandes grupos? Y aquí tengo los grupos, por ejemplo, de estas grandes cadenas de supermercados que ahora están haciendo su agosto, ¿no?, el que más rentabilidad porcentualmente tienen. Están las telefónicas, como hacíamos referencia también. Los bancos, las empresas cementeras, que además la empresa de cemento para la construcción, por ejemplo, tener rentabilidades sobre el 38% en dolarización. Oigan, están sacándose la lotería, loca, ¿no? Por ahí hablamos de las bebidas de moderación, 45, 47% de rentabilidad. Cervezas. Son millones y miles de millones de dólares. ¿Y el presidente por qué no regresa a ver acá? Donde hay mucho dinero. ¿Dónde está el dinero realmente? Y adicionalmente recuerde que muchas de estas empresas, incluyendo los bancos, están sacando la plata fuera del país, así como lo hacen las telefónicas. Bueno, son internacionales. Y bueno, como lo hicieron en Argentina, porque están repitiendo el modelo argentino, pues están sacando toda la plata. Entonces figúrese, ¿cómo no tener un resentimiento nosotros con el presidente de la República? Y créame que en nuestro sector lo que queremos es que pase rápido el tiempo. ¿Ustedes no estuvieron en el diálogo este último? No. El presidente... Oí que el Parlamento Laboral estuvo, no estuvo, ¿no? No. Para nada, no me imaginaba yo aquella. No, mire, nosotros nos rehuimos al diálogo, ¿no? Pero ellos dialogan con los que le aplauden, pues. Ahí está la CUT, por ejemplo, le aplaude, ¿no? Por ahí vi al presidente de la Federación de Servidores Públicos, que está cuestionado por la Confederación. Que está diciendo que hay que diferir el pago de salarios. Y yo no puedo entender esa posición. Yo menos. Que un dirigente de un gremio diga eso. Mire, yo lo primero que habría presentado la renuncia, señor. O sea, si yo no estoy para defender los derechos de ustedes, que además depositaron la confianza en mí, yo no puedo estar ahí, pues no, pero mire lo que pasa, y usted le ve al señor Zarango también. Ahí sí, el señor Zarango de la CTE. Increíble. Claro, entonces ahí están sus grupitos que están aplaudiéndolo. Por lo menos nosotros no vamos a aplaudir, ¿no? Nosotros cuando analizamos, valoramos, y cuando hay que reconocerlo, reconocemos, pero cuando hay que cuestionarlo, cuestionamos, y lo cuestionamos con firmeza, y además con conocimiento pleno. Entonces, quizá eso es lo que nos diferencia. Figúrese que
como veía venir el tema de la reforma al Código del Trabajo o el nuevo Código del Trabajo. Bueno, y están por enviar el tema del paquete de reformas laborales. El Código del Trabajo quedó ahí a dormir sueño en los justos. Por ahí presentó un proyecto el de nuevo ley, código. Uno de los asambleístas, Tallano me parece. Un proyecto Vicente Tallano. Impresentable, sí. pues. Estuvo aquí. Uy, aquí estuvo. Sí, estuvo. Pues tenía que mover un poquito nada más. Pero decirle, ¿no? De que por lo que no hay empleo en el país, los nuevos trabajadores que ingresarían al mercado laboral, los empleadores dicen no van a pagar los aportes de la seguridad social, me refiero para el fondo de pensiones, sino solamente para salud. Oiga, ¿qué le pasa a ese señor? O sea, que me disculpe, pero es impresentable una cosa de un legislador, por favor. Entonces, ahí es cuando uno dice, mire, les importa poco menos que un pepino el cumplimiento de la ley, sino que está por encima de la ley los intereses de ellos, que viene en un sector de la derecha, pues sin obviamente, duda. ¿No? Entonces, discriminatorio, ¿por qué? Porque solamente se le hace para el sector público, de manera inconstitucional, porque la norma constitucional prohíbe. Y decimos discriminatorio porque tampoco le afectan al sector privado. Cuando deberían pagar impuestos, los ricos se terminan pagando la clase media en particular, ¿no? Y claro, y después se vendrá a lo mejor el tema de los combustibles. No, y es parte de las exigencias del Fondo Monetario. Claro. Usted sabe que están en ese plan de cumplir absolutamente las exigencias del FMI. Claro, es entendible. Mire, el presupuesto general del Estado se le hizo con $51.30 más o menos, ¿no? Es cierto que ha bajado el precio del petróleo. Pero también habría que ver ahí las conveniencias de explotar o no explotar, pues. No, y aparte que esa proforma estuvo pésimamente elaborada, ¿no? 1.000 millones de monetización de activos que todavía no estaban calculados ni vendidos y que, bueno, quieren venderlos. Mire, está en carpeta, ciertamente, está en carpeta. ¿no? Pero usted es lo que viene. Usted y yo recordará, porque por ahí de repente somos medios contemporáneos, yo como más añitos que usted. Así es. ¿Recuerda cuando le concesionaron a Emelec? No, desde luego que sí. Ajá. Tuvieron tantos años explotando y cuando se devolvió la concesión al Estado, ¿qué nos entregaron? Fierros viejos. Fierros viejos, así es. Fierros viejos. De acuerdo. Es decir, hoy tenemos un mercado, pero es que es impresionante. El tema de las hidroeléctricas, por ejemplo, el tema de las mismas telecomunicaciones. Las centrales hidroeléctricas están hechas para durar entre 50 y 100 años. Y la tasa de retorno de las centrales hidroeléctricas está entre el orden del 20-25%. Quiere decir que entre 4 o 5 años está recuperado la inversión. Es un gran negocio. Pero siempre y cuando se lo maneje como debería manejarse. Claro, y además tiene un mercado cautivo, pues, cada vez creciente. Entonces, claro que dicen, no vamos a privatizar, ¿no? La propiedad es nuestra, vamos a monetizar, porque dicen que necesitan plata. De activos, vamos a concesionar. Monetizan, entregan, es como si usted compra un auto nuevo y le da a un chofer y le dice, mira, sí, tú tienes que darme tal cantidad de dinero, pero a los 20 años o a los 30 años, ¿qué le va a devolver? ¿Le va a devolver un carro nuevo o le va a devolver fierros viejos? Entonces tenemos hidroeléctricas que en 4 o 5 años están pagadas, ¿ya? Eso se pretende concesionar la administración, como dicen, y peor todavía con la monetización de activos, que es una forma de privatizarse desde nuestro punto de vista. Es disfrazar el término, ¿no? Exacto. ¿no? Entonces se pretende entregar al sector, a las transnacionales, porque ni siquiera se piensa y se cree en el profesional ecuatoriano. Mire, en los actuales momentos tenemos, producto de algunos años que se hicieron esfuerzo por capacitar y formar profesionales en el exterior. Y tenemos el nivel más alto de formación de los ecuatorianos. Sin duda. Y ellos que regresan y no encuentran oportunidades, vienen con su título bajo el brazo y en algunos casos con créditos que se entregaron, endeudados los padres con garantías y todo lo demás. Pero resulta que hacen una ley de emprendimientos que no guarda relación, pues, con las necesidades del país. Porque una cosa es emprender cuando uno es hijo de rico, yo no soy, por cierto, y otra cosa es ser un emprendedor de un obrero que no tiene capacidad, ni el padre como tal para tener un capital para arrancar,
y tampoco el banco le va a dar créditos si de por medio no deja garantías. El emprendimiento de los ricos es más fácil, porque a los empresarios porque además su entorno los intereses de los créditos son el 8-9%, y para los de abajo 28, 29, 30%. Hasta 29%. Entonces hay un desencanto, por lo menos yo siento así. No, es que es real, es real. Entonces, puede que no le guste al presidente mis opiniones, sí, pero es mi derecho de hablar y de decir las cosas como son. Que el presidente no nos va a convocar a nosotros, bueno, que no nos convoque, seguirá reuniéndose con su club, pero nadie nos va a silenciar. Muchas gracias a Jorge Arciniegas. Aquí tiene usted entonces la posibilidad de escuchar el otro relato en Pichincha Universal. A Jaime Arciniegas le agradecemos por haber estado aquí, integrante del Parlamento Laboral. Hacemos la pausa, ya volvemos.